Hola, soy Josefina, estudiante de Negocios Internacionales y te invito a conocer mi carrera. Esta carrera pertenece a la escuela más global de la UB. Cuenta con 3 convenios exclusivos de doble titulación con universidades de Alemania, México y Austria. Nuestra vocación internacional se refleja, además, en 7 niveles de inglés y 13 asignaturas de negocios dictadas 100% en ese idioma. El plan de estudios de esta carrera, que se dicta en Viña del Mar y Santiago, incluye desde el primer año prácticas y experiencias de trabajo en diversas empresas e instituciones. Por todo esto, ven y súmate a la UB, la estatal más grande de regiones. Hola, buenos días, me presento. Mi nombre es Jennifer Guzmán. Yo soy gerente de una empresa de outsourcing en comercio exterior y comercio internacional desde hace 11 años. Se llama One Logistics. También soy magíster en negocios internacionales, directora de WISTA Chile, una asociación internacional vinculada a mujeres en la industria marítima, portuaria y comercio internacional. Y también honrada de pertenecer al Consejo Empresarial de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso. Llevo 20 años en la industria, soy iquiqueña de corazón, tengo una hija de 16 años y hoy día para mí es un honor presentarle a ustedes una actualización de lo que está pasando en el mercado de los freight forwarders, que es el área que me toca a mí manejar en lo que es en relación a la logística internacional. Objetivos de la charla: entregar claves prácticas para enfrentar procesos logísticos internacionales, conocer qué se debe controlar en fletes y fronteras, evitar errores comunes en la gestión operativa en general. Esto es una pincelada de todo lo que pasa actualmente con temas de freight forwarder. Detalles de la charla: qué es un freight forwarder, los fletes internacionales, fronteras, gestión de freight forwarder y lo que viene de tendencias y desafíos. ¿Qué es un freight forwarder y por qué importa? El freight forwarder es un intermediario logístico que organiza, coordina la cadena de transporte internacional sin ser efectivamente quien transporta la carga. El freight forwarder, agente de carga, transitario, embarcador, son empresas que tienen la capacidad de abarcar una logística internacional integral de puerta a puerta, integrando a todos los agentes involucrados en la cadena internacional, ya sea marítima, terrestre o aérea. Yo siempre tiendo, cuando hablo, irme siempre al lado marítimo porque es lo que más me gusta hacer, pero el freight forwarder es un integrador internacional que usa estas 3 modalidades. ¿Por qué importa? Porque organiza el transporte internacional de mercancías, optimiza costo, tiempo y riesgo logístico, coordina múltiples actores: navieras, agentes de aduanas y transportistas. Actúa como socio estratégico de empresas importadoras y exportadoras. ¿Por qué es importante el freight forwarder? Porque en definitiva es el articulador, es la cabeza de quienes participan en toda la cadena logística. Los actores de la cadena logística en la bajada tienen actuaciones, responsabilidades muy limitadas. El agente de aduana normalmente es algo que siempre, ya es menos, pero cuando una persona en Chile tiene intención de importar o exportar, el primer consejo que te dicen: contáctate con un agente de aduana. Yo encuentro que es fatal ese consejo. Contáctese con un asesor en comercio exterior, como vos le dices, no. Sino que es fatal, ¿por qué? Porque la agente de aduana se limita a lo que es el comercio exterior, no hacia el comercio internacional. Ellos no pasan la frontera en relación a documentos, a negociaciones, solamente se limitan a la nacionalización de la carga en efectos de importación y a la legalización de la salida en temas de exportación. En eso sí son muy, muy expertos, y por otra parte la ley nos obliga a trabajar con ellos. El freight forwarder, la capacidad que tiene es optimizar los costos, los tiempos y riesgos logísticos, porque a diferencia, y aquí me voy a las líneas navieras, la línea naviera se limita a las rutas y a los puertos que ellos trabajan. Un freight forwarder tiene la capacidad de poder decidir con qué naviera trabajar respecto a los servicios, los tiempos de tránsito que puedan manejar en distintas áreas. Tiene una mirada más macro y no tan micro como las líneas navieras en respecto a sus servicios.
Como ya les decía, coordina a los distintos actores de la cadena logística y es un socio estratégico de empresas porque muchas veces uno puede, a través de los freight forwarders, tener condiciones que no puede tener distinto con las líneas navieras. Uno cuando va a la línea naviera como cliente le dice, no, tengo 50 contenedores cada 3 meses para exportar, a la línea naviera no le interesa, porque para ellos es muy poca carga. Pero sí al forwarder sí le interesa. ¿Por qué? Porque eso, más otros clientes, hace un volumen que le permite ir a negociar con la naviera y poder obtener mejores beneficios. Aparte que también el forwarder tú puedes obtener, no sé, líneas de crédito a 30 días desde el zarpe de la nave o desde el arribo, y la línea naviera eso no va a pasar. La línea naviera normalmente te pide el pago en exportación a los 5 días, si no te multa, o te pide, te da menos condiciones, peor, o sea, no te da tantos beneficios como para quien se entiende el día libres de demurrage y todo eso. Los forwarders, como toman distintos clientes, pueden tener un mejor poder de negociación y dar mejor garantías. La responsabilidad del forwarder ahí tiene numerosos beneficios. También presenta desafíos que pueden afectar la fluidez de los envíos. Es importante confiar en los freight forwarder en relación en las áreas que son, a las áreas fuertes que son, porque los freight forwarders no tienen buenos servicios o no tienen buenas tarifas para todas las regiones. Hablemos de regiones cuando hablamos de Europa, de Asia, Estados Unidos, LATAM. Los documentos importantes, que son los documentos básicos, por eso yo no puse la guía aérea, puse el BL, yo ya les dije que siempre me iba como al marítimo. El BL, que es el conocimiento de embarque, la factura, el packing list y el certificado de origen. Estos documentos componen el global del embarque. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos directamente con la línea naviera es el BL, pero el forwarder puede obtener toda esa documentación para poder hacer su servicio que fue contratado, que eso también poco está limitado con el Incoterm que cerró el proveedor con el cliente. Beneficios de contratar un freight forwarder, hay un poco, ya les había explicado que es importante que las empresas que no tienen, por ejemplo, su departamento de comercio exterior o que no tienen mucha experiencia y necesitan abarcar mayor mercado, ya sea en exportaciones o obtener mejores proveedores en el extranjero, es importante que se puedan como apoyar en freight forwarder y, como les decía, en las regiones que ellos son más fuertes. Eso les permite ahorrar tiempo, dinero y optimizar los costos. Eso es súper importante. Lo que sí se deben controlar en las cotizaciones de flete. Es importante cuando uno es importador y exportador tener conocimientos básicos de comercio exterior y en conocimientos básicos del Incoterm. O sea, es el desde. Yo tengo que saber qué es un Incoterm si yo me voy a aventurar en el mundo internacional. Eso es lo primero que tienen que aprender, porque a partir del Incoterm es que yo negocio cuál es mi valor internacional, cuál es mi flete y cuánto es lo que tengo que pagar. Diferenciar las tarifas spot versus contrato. Cuando hablamos de tarifas spot, y ahora está muy las navieras están trabajando de esa forma. Tienen tarifas spot y tarifas de contrato, que es como una especie, no de subasta, sino como yo cotizo y reservo online, que es muy distinta a la tarifa de contrato. Cuando tú tienes, por ejemplo, quieres importar un contenedor, tú vas a la tarifa, al spot, que es una tarifa que se negocia en el momento según si es una temporada alta, por la cantidad de contenedores, el puerto de embarque, el puerto de descarga, al servicio que pertenece a la línea naviera, porque ahí se tienen servicios compartidos. Entonces, ¿quiénes están trabajando hoy con tarifa spot? Es One, Hapag, CMA,
donde yo voy, ingreso, veo la tarifa, hago la reserva y me vuelve la reserva. Todo eso en una hora. Y las tarifas de contrato ya son tarifas donde yo ya tengo o una exportación regular mensual, cuando yo le ofrezco un volumen a la naviera, o una importación donde ya estamos hablando de cantidades de, no sé, 20, 10 contenedores semanales. Yo voy a la línea naviera, ¿sabes qué? Tengo este proyecto en que podamos trabajar juntos. A mí en particular me tocó hacer una exportación muy linda. Yo le digo muy linda porque lo hicimos todo. Fue enviar una planta de cereal de desarme desde Santiago hasta Lübeck, Alemania. Hicimos todo. Cargamos, consolidamos, hicimos el agenciamiento aduanero, el transporte terrestre, el transporte internacional, hasta la entrega en Lübeck, en Alemania. Y ahí yo fui a hablar con la línea naviera, porque ahí fui de interés para la naviera, porque empezamos a hablar de 20 contenedores hacia arriba, y ahí recién ya me contestaron el teléfono. No, fue interesante, pero fue un contrato donde yo les dije, ¿sabes qué? Yo voy a embarcar esta cantidad de contenedores, necesito que me congeles esta tarifa porque al menos tenemos 3 meses para hacerlo. Lo conseguí y esa fue una tarifa de contrato. Identificar todos los cargos logísticos involucrados, eso es súper importante. Suele ocurrir que cuando yo recibo, esto es transversal, una tarifa de internacional, terrestre, aérea, marítimo, hay muchos conceptos muy distintos. El poder entenderlos es muy complicado. Entonces uno tiene que decirle, para hacerlo como usuario, como importador, exportador, entrégame el all-in, todo lo que incluye. Es como cuando uno va a hacer una reserva a un hotel, ya, pero ¿qué me incluye? El desayuno, el almuerzo, la caminata, no sé, el spa, es exactamente lo mismo. Es súper importante porque esas veces que salen extra costos o costos sorpresa, pero en realidad no fueron tan costos sorpresa, siempre estuvieron ahí, lo que pasa es que no lo supimos interpretar. Entonces es súper importante esa conversación con el freight forwarder, de decirle ya, qué incluye, qué no incluye, y porque fuera de eso hay formas distintas de conceptualizarlo, porque tengo por contenedor, por BL, por si llueve, entonces son conceptos que van variando, y es súper importante tenerlo como claro, y si no entenderlo, pedirle, ¿sabes qué? Explícamelo. Siempre es importante comparar cotizaciones, ¿sí? Aquí es aquí el mensaje: peras con peras, manzanas con manzanas, porque no es lo mismo que me entreguen una cotización retirando desde el proveedor, en caso de importación, que desde el puerto de embarque del puerto más cercano al proveedor. Las tarifas son muy distintas. Entonces, cuando vamos a comparar peras con peras, manzanas con manzanas, o sea, si yo pido a 3 forwarders distintos una cotización, que todas sean ex-work, o que todas sean FOB, que es desde el puerto de origen. Es súper importante eso. Y la fecha de validez. Condiciones, sobrecosto y demás. La fecha de validez, y aquí yo voy a hacer hincapié sobre todo los que trabajan en comercio exterior o en negocios internacionales. La validez es súper importante porque normalmente para las importaciones las tarifas de China duran 7 días. Y nunca embarcaste los 7 días que duró. Embarcaste 2 días después y la tarifa ya cambió. Y las variaciones son de $200 al menos por TEU, que es para contenedor de 20 y para contenedor de 40 serían 400. Entonces, súper importante la validez, porque más aún en temas de flete internacional, de flete marítimo y flete aéreo, las tarifas son VATOS, que son válidas al momento del embarque. Entonces, es distinto. Esto solamente pasa en China. ¿Ya? Lo que es tarifas de Europa, Estados Unidos, LATAM, por lo menos tenemos vigencia 15 días o hasta el mes. En exportación también podemos tener tarifas con vigencia hasta 3 meses, pero en China es un tema particular que dura ese tiempo. ¿Cuáles son los errores frecuentes que tienen los freight forwarders? Falta información de agentes, ¿no? Cuando no nos dan la información de con quién tengo que hablar para hacer la conexión, y esto lo hablo desde el usuario. Traducciones erróneas, gente pasa de que
Ahora, no sé qué le ha pasado a los chinos, que le ha dado por hablar español y hablan súper mal. Yo no lo entiendo. Y le dije, ¿sabe qué? El chinito, y le dije, ¿sabe qué? Explíqueme lo mismo, pero dígalo en inglés, lo que hablábamos recién. Porque yo no te estoy entendiendo. Y el chino, con su universalidad de poder ser más integrador, yo te hablo español, pero el español que ellos están hablando en temas de comercio exterior, comercio internacional, no nos están sirviendo. Al menos a mí no me sirve. Errores al solicitar reserva. Esto uno tiene que entender de que no porque la carga esté lista, al otro día zarpa el buque. O si la carga está lista, a los 3 días vuela. Eso no va a pasar porque tiene costos distintos en relación a la urgencia. Aquí la urgencia no es distinta al día a día que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando no es lo mismo la urgencia, cuando el valor que yo pago por ir a visitar a un doctor en urgencia en un hospital, que cuando yo le pido una hora a un consultoría o a la consulta. Aquí pasa lo mismo. Yo tengo que entender que la carga está lista, tiene un proceso, hay una consolidación, hay una recepción, hay un zarpe y hay un tránsito. Y esos tiempos uno tiene que entender que eso pasa y no va a pasar. Nada se va a anticipar antes. A veces hay errores con las transmisiones de aduana, son todos sistemas distintos. Ahora estamos todos, en la mayoría de los países, trabajando con ventanillas únicas. Las transmisiones electrónicas a veces pasa que no conversan o se envía mal la información, se agrega una coma y ya está, no pasa la otra interfaz. Eso pasa también en las transmisiones de aduana y las otras instituciones que funcionan para que las cargas puedan seguir su curso. Las transmisiones fuera de plazo, eso en temas de las exportaciones es súper sensible. Más aún cuando hoy los países están protegiendo mucho su frontera y lo que entra a través de su frontera. En Estados Unidos, después de las Torres Gemelas, entró un sistema donde nosotros como forwarder teníamos que manifestar la carga 24 horas antes, en casos de las exportaciones, antes del zarpe del origen de la carga. O sea, si yo estoy entregando una carga al puerto el día lunes, yo ya hoy tengo que estar informando a Estados Unidos de que estoy entregando esa carga, independiente de que esa carga llegue en 30 días más. ¿Ya? Este año empezó con Europa, el X2, el mismo sistema, y estamos teniendo problemas. Estamos teniendo problemas porque el buque está zarpando el próximo viernes, el puerto máximo me lo recibe el lunes, y yo estoy cargando el viernes, y yo ya el sábado tengo que estar entregando la información con todos los documentos para que, independiente de que yo estoy entregando la carga el lunes, o el viernes, ya los tengo el sábado ya tengo que entregar la información para que viaje a Europa, para que puedan aprobar ese embarque acá en Chile. Entonces, y esto es algo que está sucediendo y que está complicando. A mí me pasa de que, por ejemplo, estamos embarcando 2 contenedores aquí congelados a Hamburgo. ¿Ya? La nave llega el próximo viernes. El stacking, que es el tiempo que la naviera a mí me da para yo entregar el contenedor en el puerto, empezó ayer viernes, termina el lunes a las 3 de la tarde. Pero eso para carga dry. Pero como nosotros estamos entregando un reefer, el stacking me lo dan un domingo y el lunes en la mañana. ¿Qué tengo opción yo de hacer? Y nosotros ya tuvimos que transmitir esa información a Europa con el contenedor que ya no se encuentra cargado, porque lo van a cargar el lunes, porque porque la fábrica no trabaja, la planta no trabaja el domingo. Yo ya transmití documentalmente algo que todavía no consolido. Y no es porque no quiera, sino porque los tiempos no me están cuadrando. Entonces tenemos que cargar el lunes a las 8:30 de la mañana y tratar de llegar desde Buin antes de las 3:30 de la tarde al puerto. Entonces, eso es súper complicado de hacer. Bueno, esa es la magia de la logística, eso es lo bonito que tiene. Y eso es un ejemplo gráfico que yo les doy de cómo se está viendo con el tema de los plazos. ¿Ya? Obviamente que si yo eso documentalmente lo transmito el lunes, me van a cobrar. Tengo posiblemente no me embarque en el contenedor.
Y si llego pasada a las 3:30 de la tarde, me cobran también por llegar 3:30 de la tarde, después de las 3:30 de la tarde. El otro error frecuente, y es una queja, nosotros desde como empresa, me hago cargo de la queja, que las líneas navieras están adaptando sus propios sistemas, entonces lo que hacen ellos es reducir su personal y instalan procedimientos para que el usuario, que somos nosotros, tengamos que incorporar más gente y más HH para cumplir con sus requerimientos propios de su procedimiento interno. Por ejemplo, yo, si le hago un pago de una factura, tengo que entrar a su sistema, subir la transferencia, subir la factura y hacer match. Cuando es pega de ellos, pero así están funcionando. Es un ejemplo que le estoy dando también para transmitir las instrucciones de embarque en caso de la importación, de la exportación. En caso de la importación, también proveerles toda la información para que sus sistemas puedan hablar entre ellos mismos. Esos son, y si me equivoco, si ingreso mal la información o no leí bien el manual que tiene, no sé, de 200 páginas, también cobran. El freight forwarder, los procesos que tienen, un poco llama como les expliqué, es coordinar. Básicamente es coordinar y que todos conversen, que la documentación conversen, de que el transporte converse con la agencia de aduana, en el caso de la importación, con la agencia de aduana en origen, con el puerto en origen, con la línea naviera, acá con la agencia de aduana y el transporte. Eso es la función de freight forwarder, ¿ya? Pero va a depender de qué servicio yo contraté. ¿Cuál es la diferencia entre freight forwarder y la línea naviera? El freight forwarder la naviera solamente hace transporte marítimo. Freight forwarder combina servicios, puede ser multimodal, puede combinar un transporte en ferrocarril, transporte marítimo, transporte terrestre, y uno conversa con una sola empresa. Ya, un intermediario logístico. El transporte marítimo solamente se limita a buques contenedores. Organiza y planifica la operación. La línea naviera ejecuta el traslado físico de la carga entre puertos, no hace más que eso. Ya, está limitado por los servicios que otorga la misma línea naviera. El freight forwarder puede hacer aduanas, tiene una flexibilidad para combinar distintas líneas navieras. ¿Ya? La línea naviera, por ejemplo, pasa que la línea naviera, uno hace un booking, no tengo para esta semana, yo necesito sacar esa carga esa semana. El freight forwarder va y tiene 3 opciones más de líneas navieras. Esa es la diferencia. La otra diferencia, que el tipo de cliente, el freight forwarder solamente, o sea, el freight forwarder abarca todo tipo de clientes pequeños, medianos, grandes empresas. La línea naviera es limitada, hay buses limitadas, pero es limitada, solamente se enfoca a clientes con contratos. ¿Ya? El freight forwarder llega más al cliente, tiene una atención más personalizada, te escuchan más y tiene la intención de siempre resolver. La línea naviera tiene su propia estructura y se debe a su línea naviera. Su cliente es la misma línea naviera. El freight forwarder es como más personalizado su customer service. También el forwarder también puede actuar con MVOCC, que eso ya para las cargas sueltas, cargas consolidadas. A diferencia que la línea naviera se ofrece solamente el servicio en contenedor, ya sean cerrados, abiertos, reefer, flat rack, open top y grandes volúmenes de carga. Aquí un poco de números. A mí también me gustan los números, quería traer un poco. Acá estas son las listas del año 2024 de los freight forwarders más grandes del mundo. ¿Ya? Mucha presencia china. ¿Ya? Los forwarders más grandes son en China, mucho Europa también. Aquí están los forwarders de lo que es en porcentaje de aéreo,
quiénes son los freight forwarders más importantes en términos aéreos. ¿Por qué se los doy? Porque estos son los forwarders que están acá en Chile, ¿ya? La mayoría de los grandes forwarders que están en el mundo están en Chile, entonces permiten un poco tener un nivel de opciones para poder, en caso de necesitar cotizaciones o tener un partner logístico que te pueda poder apoyar. Como les digo, siempre es importante fijarse en un forwarder que sea fuerte en qué región. No todos los forwarders son fuertes en China, no todos los forwarders son fuertes en Europa. Yo en mi red de agentes también trabajo con al menos tres partners y no todos son fuertes en todos, ya sea en servicio, ya sea el servicio son todos buenos, me refiero a servicios de salidas, de condiciones de entrega, de cercanía de los almacenes en el proveedor que yo estoy trabajando, pero estos son los que, de la lista que yo les di, los más importantes que están acá en Chile. En Chile actualmente existen 475 empresas registradas que hacen, en Chile se llama transitario o embarcador, que están inscritos y autorizados como freight forwarder en Chile. O sea, es muy grande el número que hay de empresas. Estas son las progresión de tarifa de China al mundo, lo que va de este año. ¿Ya? Bueno, aquí está claramente marcado por los aranceles que Trump dice un día que va a poner otro, dice que no va a poner, entonces como ya le pierde el hilo. Entonces, normalmente cuando hace cuando hace estos anuncios afecta porque las empresas entran en pánico, sobre todo considerando que Estados Unidos importa mucho desde China. Entonces ahí un poco el alza se ve reflejada porque tras los anuncios de Trump quisieron sacar lo mayor posible de carga. Esto aumentó la tarifa, pero duró un mes. Yo justo saqué carga ese y me tocó, a mi cliente le tocó la tarifa alta, pero se ha mantenido el tiempo y leyendo ayer desde Mundo Marítimo decían que las tarifas al menos se van a mantener lo que es segundo semestre de 2025 y primer trimestre de 2026 así. Ya las tarifas de China a Chile, o sea, en realidad de China al mundo tienen sus peak season, ¿ya? El peak season es esta fecha, junio, julio, porque empiezan los embarques desde China para abastecer lo que es la temporada de Navidad. Y el otro peak season que se da es para la previa de las vacaciones, de los feriados chinos. Los chinos se toman al menos como un mes, de 2 a 4 semanas de vacaciones. Eso va a depender de su calendario, eso en base a su año nuevo. Entonces ahí se produce otro peak season. Ya, tanto para las importaciones como las exportaciones, porque en las exportaciones por ejemplo, de cereza, tienen que llegar antes del cierre que empiece el feriado chino para poder cumplir con la demanda. Esto ya como más a través del tiempo, de 2024 hasta ahora el 2025, un poco que se vayan viendo. Esto se refiere a los fletes internacionales en FCL, contenedor, ¿ya? Esto es lo que es aéreo. Las tarifas aéreas de China siempre son altas. Estamos hablando de $9, $10 por kilo volumen. Pero la que se mantiene en el tiempo son los LCL, ¿ya? Los LCL, les dan container load, son los que hablamos de los consolidados, que se mantienen en el tiempo. A mí me toca trabajar con mucha pyme, mucha mediana empresa, y siempre les recomiendo, cuando van a hacer una estructura de costo, que posiblemente para poder tener esa estructura se guíen en base a esto, al LCL, porque estamos hablando de tarifas de 15, $35 por metro cúbico, que se mantienen en el tiempo. Desde China lo más estable que podemos tener.
No lo digo yo, lo dicen los números. Esto se los quiero mostrar, porque de los freight forwarders en Chile, el que más se destaca es Keylog, ¿ya? Yo se los dejo como inquietud para que ustedes después puedan averiguar si quieren saber más. Keylog es una empresa que lleva 10 años en el mercado, su dueño es Hannes Knut. ¿Cuáles son las características de esta empresa? El crecimiento exponencial que ha tenido sin tener fuentes de financiamiento externas. Su crecimiento ha sido orgánico. Hay un estudio en Harvard respecto a esta empresa, el crecimiento que ha tenido como freight forwarder, su base es la tecnología, esa es su base. Poder llegar a los clientes con una base tecnológica, a buenos precios, buenos servicios, sin dejar la personalización del servicio a través de la interacción humana. Tendencia y desafío. Digitalización, esto va como más de la mano de lo que se habló en la charla anterior. De la digitalización, la automatización de procesos, ¿ya? Esto es súper importante porque nosotros a la medida que vamos automatizando procesos, vamos teniendo mejor trazabilidad y vamos teniendo un mejor control. Esto sirve tanto para el privado como al público, para el sector público, ¿ya? Inteligencia artificial en booking, sostenibilidad de transporte internacional. Esta información es lo que yo desde la vereda desde lo que trabajo, es lo que yo puedo ver a través de los desafíos de intendencia, ¿ya? Sostenibilidad de transporte internacional. Estamos viendo que cada día más y más se tiene que medir la huella de carbono. Empresas que para poder tener una continuidad, no sé, con su certificación B, están exigiendo de que se haga una medición a través de toda la huella de carbono de dónde y por dónde se mueven los transportes. Ya sabemos que en el transporte aéreo es lo que más deja, es lo que más contamina, ¿ya? Si bien es cierto, hay una descarbonización de aquí al 2050 por parte de la Organización Internacional Marítima, pero es un proceso largo. Ya hay barcos que ya se están moviendo a través de energías limpias, pero es un proceso largo, no es rápido, ¿ya? En nearshoring, que es básicamente que es descentralizar todo lo que es hoy la fabricación, producción de componentes que actualmente se están haciendo en China. Teníamos el caso de México, Monterrey, hay un sistema como de clúster donde están las fábricas, donde están las empresas, donde se están en proceso de producir y de consolidar la demanda de productos de Estados Unidos, ¿ya? Es un caso claro de nearshoring. Y los hubs regionales, el hub regional, que lo que a mí me toca trabajar es el hub que tenemos hoy en Shanghái, que se inauguró en diciembre del año pasado, en diciembre del año pasado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en mayo del año pasado, cuando no había nada, no había grúa, no había barco ni nada. Es un hub regional, se está proyectando también otro hub en el sector de Arequipa, en Perú. En hub en Chile no tenemos en concreto algo luego que va a pasar, pero es una tendencia y desafío que tenemos como país también. Práctico consejo, siempre estar actualizando conocimiento, venir más a este tipo de charlas. Actualización de normativas nacionales e internacionales, entender que todo lo que pasa afuera en algún momento nos va a pasar a nosotros, y que de alguna forma cuando trabajamos en negocios internacionales tenemos que saber qué pasa al otro lado y hacer una homologación de nuestros procesos con el país que estamos trabajando, con la región que estamos trabajando. Siempre mantenerse informados, participar en congresos, en foros, especialización por industria.
siempre es importante enfocarse, porque el negocio internacional es muy amplio, nos sirve para trabajar en cualquier industria. Mi consejo es especializarse en alguna industria, ya sea industria de la minería, industria del retail, industria del, no sé, sector público, siempre es importante. Idiomas. Hoy sabemos que ya no solamente el inglés es suficiente para poder ampliarse lo que es negocios internacionales. Siempre es bueno tener un tercer idioma, por lo menos una noción. Y tolerancia que siempre en temas de logística internacional siempre van a haber problemas. O sea, me pasa de que cuando hacemos una operación y no hay un problema y salió todo bien, con mi colega nos cuestionamos qué hicimos mal, que salió todo bien. Entonces, un poco eso, la tolerancia a de que siempre van a existir problemas, que saber que todos los problemas tienen una solución. A veces no es la solución que uno quiere, pero es la que está y que las debemos tomar. Así que esos serían mis consejos, esa sería mi presentación. Les doy muchas gracias por la atención, por haber venido el sábado, que fue un gran sacrificio. Y no puse mi plato, pero hay preguntas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, preguntas. Yo tengo una pregunta, Hola. ¿Cómo ha dialogado el forwarder en general o tu empresa con estas integraciones verticales que ha estado haciendo las navieras estos últimos años, metiéndose con los servicios a la carga? Maersk, que inauguró su unidad logística, MSC con Metro y así. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo se ha visto afectado el forwarder en general? Mira, las integraciones verticales ha sido una amenaza súper latente y súper silenciosa. Es como bien silenciosa. No sé si sabes que ahora, a partir de agosto, Aliatic, no, todavía no me acuerdo, Aliatic, que es Hapag-Lloyd, la línea naviera, ahora es Hanseatic. Es Hapag-Lloyd, es dueño del terminal ATI, STI, SBTI, y ahora es dueño de SAM. Y ahí tenemos una integración de líneas navieras, terminales portuarios y almacenes extraportuarios. Silenciosamente las líneas navieras ya ofrecen transporte. ¿Por qué lo hacen silencioso? Porque sabemos la amenaza que es el transporte, ¿ya? Entonces, a las navieras, aquí hay trabajo para todos. A las navieras les interesan los grandes clientes, los grandes importadores. Estamos hablando de retail y grandes exportadores. No les interesan las empresas chicas. Y ahí cuando los freight forwarders van con las empresas medianas y pequeñas a poder ofrecer esos otros servicios. Porque independiente que la naviera tenga integración intervertical, aún no lo hacen todo. Aún no hacen el agenciamiento aduanero, aún no hacen la negociación con el proveedor, pero va para allá. Es un fenómeno que está pasando en Panamá. Maersk trató de ya incorporarse con transporte terrestre y ahí tuvieron huelgas, tuvieron problemas, pero es algo que está así. Y el problema está cuando tú controlas todos, no tienes capacidad de negociación. O sea, te dan garantías, pero empieza como una fricción con las otras navieras que sí van a llegar a STI, que sí van a llegar a ATI. Entonces, hay mercado aún. Hoy aún hay mercado para freight forwarder, pero es una amenaza súper silenciosa. Y no me acuerdo, gracias por el nombre, Alciat. ¿Sabes por qué? Porque no me lo acuerdo, porque es como que los bloqueé, porque me dio rabia, me dio rabia, porque... Sí, no te dio rabia, sí, no, lo que pasa es que me llamó la atención porque tienen el logo de ellos muy parecido, los colores son muy parecidos de mi empresa. Entonces como que dije, ya, voy a ignorar. Sí, pues tiene esos munditos y esos colores el azul, porque mi empresa también tiene color azul, entonces por eso. ¿Alguien va a preguntar? Dígame. Yo tengo una consulta porque salió una noticia hace poco de que la ONU estaba haciendo un plan para reducir la base de efecto invernadero del transporte marítimo. Y Donald Trump,
el gobierno de Donald Trump se niega rotundamente a esas medidas. Entonces, si eso se llegara a aplicar, desde su perspectiva, ¿cómo eso podría afectar a Estados Unidos el que ellos se nieguen como a tomar estas medidas para reducir el fuego de carbono? Lo que pasa es que Donald Trump es como para una presentación aparte de todas las cosas que él ha hecho que van contra toda lógica. Con el tema de la imposición de los aranceles, con el tema de que ellos ahora todos los buques que arriben a Estados Unidos tienen que ser fabricados en Estados Unidos, si no van a tener que pagar, no sé, 50% de impuestos. Entonces, eso ya va más allá de los negocios internacionales, va un tema ya más geopolítico, donde ellos, Donald Trump en particular, toma decisiones en base al beneficio de algunos pocos. Esto es una opinión totalmente personal, ¿ya? De algunos pocos, porque el calentamiento global es un buen negocio, porque en definitiva se están abriendo espacios para tierras raras, para extracción de minerales en tierras raras, que el revertir el calentamiento global ya se dejaría de ser un negocio propiamente tal. Esa es básicamente la explicación que le doy yo, y el plan de la ONU de la descarbonización. En realidad, el plan de sostenibilidad de la ONU a largo plazo, que tiene varios, creo que son 20 distintas áreas que abarca. Entonces es como bien complicado poder que la ONU pueda revertir en base a decisiones que toman unos pocos. Pero Estados Unidos no es todo, y ya lo estamos viendo porque la economía sigue funcionando. En Chile nosotros seguimos exportando cobre, entonces de alguna forma nosotros como país tenemos una buena base para las decisiones que pueda tomar Estados Unidos, porque ya lo vimos en el caso del cobre. Estados Unidos toma la decisión ya 10%, o sea, empezó con 50, después 40, quedó en 10%, y en ningún momento dijeron ya, el cobre también va a pagar ese 10%, y el Estados Unidos se dio cuenta que fue un disparo a los pies, porque en definitiva el 40% del cobre que ellos importan viene desde Chile. Entonces al final ya el cobre no. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero ya, gracias. Jennifer, una empresa cero experiencia, cero función, departamento, área de comercio exterior, ¿basta con contratar un freight forwarder? Yo, más que un freight forwarder, los invitaría a ver los servicios de un outsourcing en comercio exterior, donde tenga la capacidad de poder que esa empresa pueda decidir con qué freight forwarder a trabajar. No es bueno tener, cuando tienes muchas opciones muy competitivas y muy buenas, solamente trabajar con una. En el día a día siempre es bueno tener varias opciones, pero una empresa que no tiene un encargado de comercio exterior, es mejor un outsourcing. Lo mismo pasa cuando uno tiene una empresa y no sabe temas de contabilidad. Es mejor externalizar la contabilidad para quien tenga ese conocimiento y sepa y tenga la base para poder apoyar en esa área que la empresa no es débil. O sea, recomendación, todas las empresas, ¿cierto?, que asumen negocios internacionales deberían tener un profesional de los negocios. Sí, no, de todas formas. Y no limitado a la gente de aduana. Me pasa mucho de que el comercio internacional es delegado al agente de aduana, y el agente de aduana, la diferencia entre agente de aduana, un freight forwarder de empresas outsourcing, que el agente de aduana tiene una mirada operacional. A él le interesa que la pega salga. Al forwarder y a la empresa outsourcing le interesa que la pega salga bien, pero al menor costo posible. Es una mirada más comercial. Y eso es importante que los clientes y las empresas, o los que se aventuren en este hermoso mundo del comercio internacional, sepan claramente esa diferencia.
¿Hay algún negocio, sobre todo pensando en los términos de comercio, en los costeros, que sea necesario o obligación usar Freight Forwarder? Sobre todo cuando hay... Yo creo que para todos. Yo creo que para todos. Trabajar directamente con la línea naviera sin tener conocimiento es un riesgo muy alto, porque la naviera nunca pierde. Nunca pierde. El Freight Forwarder. Sí, el Freight Forwarder. Lo que pasa es que Freight Forwarder pierde, pero tenéis un tema de flexibilidad y te va informando. O sea, te puede alertar, decir, ¿sabes qué? Tu carga llega en 2 días más, tenés que pagar esto, tenés que hacer este trámite. La naviera te manda un mail con un aviso. Si llegaste o no llegaste, si lo hiciste o no lo hiciste, la naviera cumplió avisándote. No hay un mayor customer service ahí. Eso. ¿Me pregunta más? Sí, dígame. Muchas gracias por la presentación. En ella vi que mostrabas algunos datos sobre el mercado del Freight Forwarder. Habían unas 400 empresas en Chile, por lo menos. Creo que la pregunta va en 2 partes. Una es, ¿cuáles son las barreras de entrada actualmente que hay, sobre todo en permisología y garantías para poder tener bien estructurado un Freight Forwarder actualmente en Chile? Y la segunda parte sería, mostraste a K-Dot, que tiene un efecto diferenciador en el mercado ahora, claramente por la parte de digitalización. Yo personalmente ofrezco servicios de digitalización en cuanto a comercio exterior, tengo un software, no tengo un forwarder, pero ¿cómo están los forwarders de todas esas 400 empresas ahora? ¿Qué tan relacionadas con la digitalización o qué tanto quieren adoptar herramientas que las digitalicen para acercarse un poco a lo que es K-Dot actualmente? O Nowport, que también es otra que se parece a eso. Ya. En relación a la primera pregunta, tú para hacer Freight Forwarder en Chile tienes que estar aprobado por la aduana. La aduana te pide ciertos requisitos, entre ellos tener un contrato con un agente en el extranjero, como una representación, o sea, no es llegar tú, yo quiero ser forwarder, tienes que tener al menos una alianza, un contrato con un agente en el extranjero de representatividad acá en Chile. Ya, eso, por una parte. Lo otro, tú tienes que demostrar que tú vas a trabajar en una empresa que sabes, ya sea a través de título y experiencia en relación al rubro. Distinto al agente de aduana, que el agente de aduana es más por oficio. El agente de aduana, tú das una prueba y la aduana te valida como agente de aduana a través si pasaste esa prueba o no. El Freight Forwarder tú no necesitas dar una prueba, pero sí tienes que decir a través de, o sea, sí tienes que demostrar que tú tienes formación en temas de comercio exterior y comercio internacional. Tienes que demostrar antigüedad de la empresa y tener solvencia económica, porque te piden una garantía anual que tú todos los años tienes que ir renovando para poder trabajar como tal. Ya, en relación a la pregunta de los sistemas, yo lo digo como empresa, yo trabajaba con un software que era CargoWise y yo me divorcié de ellos este año, ya, porque el costo... O sea, es un sistema fabuloso. Tú que trabajas en este rubro, es un sistema fabuloso. Pero un sistema fabuloso para DHL, para Andes Logistics, no para una empresa como del tamaño de la mía, porque ya los costos fueron aumentando mucho y yo no les sacaba el provecho que necesitaba, porque tampoco mis clientes eran como para ese software. Era como demasiado grande. Contraté otro software y me di cuenta en ese proceso de buscar software para llevar a cabo mi divorcio. Me di cuenta que todas las empresas tienen su propio desarrollo de software, ¿ya? Tienen su propio sistema, creados por ellos mismos, adaptados a sus requerimientos. Me di cuenta de eso. Para las empresas es súper importante poder tener un software que permita al cliente ver seguimiento de las cargas. Y ahí ya aparece el Happy, donde tú el mismo software lo conectas y se conecta a otro software que te da la trazabilidad de dónde viene tu carga. Yo creo que hay mercado para eso. Es súper difícil. Es difícil porque como todo desarrollo de software, tienes que tener la parte
que sepa la parte técnica, lo que hablaba en la charla anterior, la parte técnica, que sepa de cómo implementarlo y llevarlo a la experiencia del cliente, porque en definitiva, para eso es. Yo lo que quiero dar es que mi cliente ingrese con el número que yo le asigné y pueda ver dónde va su carga y entienda todo. 24/7, porque esa información yo se la puedo dar, pero yo no voy a estar 24/7 como un sistema, que esa es la garantía que tiene. No sé si respondí tu pregunta, pero... O sea, hay un interés en digitalizar. Sí, sí, pero lo importante es que conversen con los otros sistemas. No solo con los sistemas propios de uno, sino con los sistemas de aduana, del sistema, no sé, del ISP. Hay un sistema que se llama CISE, que es el sistema de ventanilla única que nosotros tenemos en Chile. Que es el que converse con ese sistema, y un poco ahí las navieras tienen su propio sistema. Antes era más fácil con las navieras porque tenían el Intra. El Intra era un sistema que donde todas las navieras llegaban, nosotros ahí podíamos administrar nuestros contratos, nuestras reservas, nuestros contenedores, pero las navieras ya empezaron con su propio desarrollo tecnológico y ya casi nadie trabaja con Intra. Así que eso. Nosotros tuvimos hace poco, la temporada pasada, tuvimos un problema con un cargamento de cherries que venía desde Chile hacia China. Y se queda el buque literalmente en pana en el mar. Hay un tema hay varios temas. Desde el punto de vista del cliente, yo creo que una gran innovación tecnológica vendría siendo lo que es gestión documental. Y pongo este caso justamente por la gestión documental de seguros. Para un usuario normal es súper difícil leer la póliza y ver y tratar de ponerse en todos los casos de uso de la póliza, porque me basta, desde el punto de vista de la empresa de seguro, me basta una sola coma para no correr con la póliza si es que ocurre algún siniestro. Yo añadiría a los desafíos tecnológicos, sobre todo para servicios como el de Freight Forwarder o ya sea del outsourcing de comercio exterior, lo que es la gestión documental, para acercarla no solamente al proceso operativo de la gente, sino que también al cliente. De tratar de anticiparle de que estos son los casos de uso que se pueden usar con esta póliza y estos son los que te ofrece este otro servicio. Hay veces que los embarques están asociados a una sola empresa de seguros, dependiendo del servicio de la naviera, y no hay oferta. No hay mayores variaciones en términos de seguros, porque vienen todos encadenados en el paquete de servicio. Pero yo creo que las eventualidades como las que tuvimos en el verano, que fue una eventualidad mayor y... En el Merck Saltoro. Claro. Y no me acuerdo cuál era la compañía de seguro involucrada, pero estuvieron meses. Y no he seguido el caso para ver cómo se resolvió, pero estuvieron meses con que la compañía de seguros no pagaba el seguro. Cuando es un siniestro que en la gran mayoría sí, pues, avería gruesa. Debería pagarse. Sí. Lo que pasa es que el seguro no se le toma la importancia en temas de comercio internacional como se debería. La verdad es como, por mi parte como empresa, por política de empresa, todas las cargas son aseguradas. O sea, eso para mí no es un no negociable, está dentro del servicio. ¿Por qué? Porque en caso de que pase algo, la perjudica en mi empresa, de alguna forma. Porque nosotros movemos cargas de alto valor. Entonces, a nuestros clientes le ofrecemos, dentro de las propuestas que nosotros enviamos, el seguro. El seguro que nosotros tenemos tomado en nuestro caso es un seguro global para todas las cargas, pero me ha pasado en el tiempo de que cada vez nos están quitando más condiciones, o sea, más problemas
están poniendo las compañías de seguro al momento de pagar los siniestros. Y es como propio las compañías de seguro, porque es su negocio. Entonces, van las variantes de mercado. Esto que pasó en Merck Saltoro, independiente que a nosotros o a otra empresa no le haya afectado, la compañía de seguro, todas las compañías de seguro toman como precedente y lo incluyen dentro de sus pólizas, porque en caso de no hacerse responsable de aquello. ¿Por qué? Porque no es negocio. Es importante que el cliente exija a quien le vende el seguro que le explique con pera y manzana qué incluye y qué no incluye, porque cuando nosotros nos llega el contrato son 30 páginas de cosas inentendibles, sobre todos los productos que excluyen. También incluyen que no cubren en caso de pasar cargas, no sé, por el Mar Rojo. Ya, yo como sé que mi carga pasa por el Mar Rojo. Entonces, siempre es importante, y esto como consejo, que todas las cargas vayan aseguradas. Eso es de base. Considerar eso de base al momento, porque es mejor eso que no tenerla asegurada, porque tampoco el cobro es alto. Estamos hablando del orden que pueden ir de $40 hacia arriba, el valor del seguro. Y no dejarle toda la responsabilidad a la compañía de seguro al momento de tratar de evitar un siniestro. Hay cosas que indudablemente nadie esperaba, que el Merck Saltoro iba a quedar en mitad de la nada, iban a pasar 20 días y la compañía naviera no iba a tomar las acciones necesarias para que continuara su curso. Eso es algo súper inusual dentro de los siniestros que pasan. Pero nosotros como usuarios tenemos que tener la responsabilidad de que a mi proveedor de transporte exigirle que ellos también tengan su póliza, de si cuentan con GPS, si son personal contratado, si son camiones propios, cuáles son los horarios que yo voy a entregar. Si yo retiro una carga en caso de importación desde el puerto a las 3 de la tarde, yo no entrego esa carga hasta el otro día. Yo la voy, guardo el contenedor y la entrego el otro día. No puedo llegar, por ejemplo, a Santiago, retiro de Valparaíso, San Antonio, llegar a Santiago a descargar a las 5 o 6 de la tarde cuando ya no está oscuro. No exponer, también es responsabilidad del cliente tomar todas esas medidas para que no ocurra el siniestro. Ya el seguro es como un adicional que se da, pero no. Uno como exportador o como importador tiene que tomar todos los resguardos necesarios para evitar la exposición de la carga, ya sea el accidente o el delito. No sé si responde la pregunta. Sí, agradecido. ¿No hay pregunta? Le agradezco. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Josefina, estudiante de Negocios Internacionales y te invito a conocer mi carrera. Esta carrera pertenece a la escuela más global de la UB. Cuenta con 3 convenios exclusivos de doble titulación con universidades de Alemania, México y Austria. Nuestra vocación internacional se refleja, además, en 7 niveles de inglés y 13 asignaturas de negocios dictadas 100% en ese idioma. El plan de estudios de esta carrera, que se dicta en Viña del Mar y Santiago, incluye desde el primer año prácticas y experiencias de trabajo en diversas empresas e instituciones. Por todo esto, ven y súmate a la UB, la estatal más grande de regiones.